Hola, un cordial saludo aquí desde el Centro de Multimedia de la Universidad Adventista del Plata. Se nos ha pedido desarrollar una clase titulada Adoración en el tiempo del fin, en relación con este programa y este tema específicamente en relación con la mayordomía cristiana. Mi nombre es Daniel Plenk, entonces sí es un gusto poder entrar en contacto con ustedes. Pienso que lo mejor sería introducirnos con un texto bíblico, así que vamos a citar Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, donde leemos lo siguiente: honra a Jehová, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ya en este solo texto encontramos que en esa situación agraria del Antiguo Testamento ya se invita a los miembros del pueblo de Dios a honrar a Dios a través de sus medios, de sus bienes, de sus primicias, y de esa manera recibirían también bendiciones de parte del Señor. La propuesta sería detenernos en tres o cuatro ideas básicas para la clase de hoy. La primera idea importante inicial es que cuando el hombre adora a Dios, lo hace con todo su ser. La Biblia lo muestra de esta manera. Quiere decir que toda su existencia está involucrada, y en esa respuesta del hombre a Dios, cada aspecto de la vida debe ser tenido en cuenta. De modo que estamos hablando de una vida para la gloria de Dios. Vale decir que no hay adoración posible sin que el hombre se entregue a Dios en forma total, es decir, en todos los aspectos de su vida. Es una entrega básicamente de la vida a Dios. Por eso parece correcta esa sugerencia ya reiterada de entender que la adoración, más que un acto de un programa litúrgico, es un estilo de vida, una manera de vivir. Bien, cada vez que los seres humanos han intentado separar las cosas, o sea, disociar la vida del culto, esto rápidamente degenera en ritualismo, en un formalismo externo, y sabemos que la Biblia muchas veces va a hablar en contra, va a condenar este tipo de distorsiones. Porque la adoración bíblica implica entonces, como decíamos, una respuesta integral del hombre a Dios. Y tenemos incluso ahí ya esa idea bíblica de que la adoración es como un sacrificio de toda la vida. Un par de textos nos ayudarán en este sentido. Es muy bonito el Salmo 103, por ejemplo, versículo 1, donde dice: alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Claramente el salmista está aquí queriendo expresar su devoción, su admiración, su adoración a Dios, pero con todo su ser, con toda su persona. Y el pasaje que aludíamos recién, muy familiar para los estudiosos de la Biblia, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde Pablo exhorta: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esa exhortación a no conformarnos a este siglo, sino permitir esa transformación a través de esa renovación del entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El culto entonces como la entrega de todo nuestro ser, una entrega de sacrificio vivo al Señor. En esta misma idea entonces avanzamos hacia el hecho de que la adoración es un estilo integral de vida. O sea, no solamente es eso de la vida, sino que debe abarcar todos los aspectos. Aquí podemos acudir a algunos pasajes del Nuevo Testamento, particularmente del apóstol Pablo, donde él va a decir unas cosas muy puntuales. Pasajes familiares para nosotros, como 1 Corintios 6, 20, dice que debemos honrar a Dios glorificar, dice textualmente, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, porque son de Dios. Y la razón que da es que hemos sido comprados por precio. Y entonces debemos honrar a Dios con todos los aspectos de la vida. Un pasaje que siempre citamos y en muchos aspectos y en muchas temáticas es 1 Corintios 10, 31,
Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Siempre aparece la idea de la totalidad, o sea, cada aspecto de la vida. Y entonces 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice que nosotros tenemos promesas tan grandes. Entonces, ante esas promesas, la idea es desafiarnos a purificar la vida entera de toda contaminación, sea de cuerpo o sea de espíritu, para expresar esa adoración, ese temor de Dios con todos los aspectos de nuestro ser que necesitan ser entregados a Dios. Decíamos estilo integral de vida, y eso abarca la totalidad del ser humano. Muy bonita la expresión de Moisés en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde la invitación al pueblo hebreo de la antigüedad, ahí en el Pentateuco, era la siguiente: ama al Señor tu Dios, y entonces dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Aparece otra vez la idea de la totalidad, e incluso se especifica los aspectos que habría de abarcar esa entrega de la totalidad del ser humano a Dios. También debemos recordar que ese texto del Antiguo Testamento es citado por Jesús, e incluso él va a ampliar un poquito más la idea, o va a combinar algunos textos del Antiguo Testamento. Cuando él va a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y después agrega, amarás al prójimo como a ti mismo. Creo que está de más insistir en esa idea de totalidad, en la entrega, en el acto de devoción a Dios, que es lo que implica el concepto de adoración. Entonces, la Biblia relaciona mucho la idea de glorificar a Dios, por ejemplo, el concepto de gloria, dar gloria, con la idea de la totalidad del ser humano. Es decir, confesar a Dios, glorificar a Dios, no solo con las palabras, que eso es una parte también, sino con toda la vida, en esa expresión, digamos, verbal, pero también vital, de gratitud, de admiración, de devoción hacia el Señor. Es decir, una ofrenda de toda la vida al cielo, como algunos han preferido mencionar, es como si fuera un culto de la vida entera a Dios, que va mucho más allá de cualquier liturgia, de cualquier programa de culto, de cualquier momento especial, digamos, de reunión para expresar nuestra adoración. Bien, en el culto público, entonces, el adorador debe verse integralmente involucrado. Aquí salimos ya del aspecto más general de la vida para pasar a los momentos de culto. Y en este caso, por ejemplo, se ha insistido muchas veces por parte de los autores que trabajan estos temas en el hecho de que el ser humano tiene que adorar en forma completa. Por ejemplo, se ha hablado de los dos hemisferios cerebrales, donde tradicionalmente el hemisferio izquierdo se ha relacionado con lo racional y el derecho con lo emocional, pues la adoración tiene que incluir ambas cosas, es decir, debe involucrar al ser humano en su totalidad en este sentido. Es cierto que existe una especie de tensión entre elementos que son racionales, elementos que son emocionales, pero la idea bíblica indudablemente es evitar los extremos, o sea, ni caer en el emocionalismo y tampoco en el intelectualismo, sino abarcar todos los aspectos, porque finalmente vamos a adorar con todo nuestro ser. Al hablar de adoración como un estilo integral de vida, tenemos que relacionar esto también con los momentos de culto, es decir, cuando asistimos o participamos o celebramos un culto, tenemos que recordar que la actividad no es solamente espiritual, sino que va a integrar todos los aspectos de la vida y del ser humano. Es decir, el culto también va a incluir el cuerpo. Por ejemplo, participamos en ese sentido con posturas, con gestos, con ademanes. Es cierto, hay estilos que utilizan un poco más, otros un poco menos. Pero para dar unos ejemplos, muchas veces en ciertas partes del culto invitamos a las personas a ponerse de pie, nosotros nos paramos. Y generalmente esto es entendido como un símbolo
no solo de respeto, sino también como un símbolo de redención, de buena disposición por parte del ser humano, o las veces que invitamos a las personas a arrodillarse, que normalmente es entendido como un acto de humildad, de reverencia, de confesión de las limitaciones humanas ante la presencia de Dios. Y entonces ese es un aspecto que debemos tener en cuenta. Es decir, nosotros vamos a adorar también con nuestro cuerpo, no solamente porque vamos, sino también porque lo utilizamos en el momento de la liturgia. Otra tensión que aparece en esta temática es finalmente, si la adoración es un estilo de toda la vida, ¿vivimos en la iglesia o vivimos en el mundo? Que la pregunta pareciera demasiado simplista. En realidad ambas cosas deben estar involucradas en la experiencia de la adoración del creyente hacia Dios. Si bien podríamos pensar que en la iglesia nosotros vamos para adorar, pero al estar en el mundo nosotros también nos preparamos para servir. Ambas cosas pertenecen a este ámbito que llamamos adoración. Y por otra parte están muy relacionados. Cuando nosotros vamos a la iglesia, también es verdad y es correcto decir que vamos para servir a Dios. Celebramos un servicio de culto al Señor. Y al mismo tiempo esa adoración nos prepara para poder, por decirlo de alguna manera, regresar al mundo y a la sociedad, preparados para servir. Podríamos utilizar aquí palabras del Nuevo Testamento y demás, pero creo que la idea es lo que interesa en este sentido. Es decir, tenemos la necesidad de integrar la vida en aquello que llamamos la adoración. No limitarla de ninguna manera a una celebración, a una liturgia, a un momento de culto. Ya desde la antigüedad, personas como Benito de Nurcia, por ejemplo, en las reglas que había establecido, más allá de que simplemente lo usamos como una ilustración, pero la expresión es muy, muy adecuada, muy, muy importante. Decía la regla que en todas las cosas Dios pueda ser glorificado. Y esa es la idea. Dios debe ser glorificado más allá de las expresiones de culto o de liturgia. Para citar a alguien un poco más cercano en el tiempo, Juan Calvino, él consideraba que aún el trabajo que la persona realiza diariamente debe ser hecho, dice, con una vocación, como una vocación divina, o sea, como un llamado de Dios, y como un acto de adoración. Para decir, en el concepto de reformadores tan importantes como Calvino, adorar no es solamente ir a la iglesia, adorar también es ir a trabajar y hacerlo como una vocación a lo que Dios nos ha llamado. Y según las Escrituras, vamos a recordar el trasfondo de este concepto, es simplemente esa idea bíblica de que el ser humano es una unidad que no se puede separar, es una unidad indivisible. Técnicamente esto se conoce como un concepto antropológico monista, es decir, en contraste con esa idea del dualismo, de que el ser humano puede ser separado en partes, como viene de la cultura griega y que muchas veces llega hasta nuestro pensamiento. La adoración en este sentido abarca la vida entera e incluso se relaciona, por ejemplo, con el cuidado de la salud. Siempre hemos entendido que adorar a Dios y cuidar la salud son dos cosas que se relacionan íntimamente. Y naturalmente, ya que estamos en este contexto de una clase relacionada con la mayordomía cristiana y más orientada hacia el tiempo del fin, pero en realidad en general, en la adoración el hombre se entrega a Dios, pero en este sentido también entrega parte de sus recursos, de su fuerza, de sus bienes al Señor, y entonces el nexo que se hace entre adoración y mayordomía cristiana está totalmente justificado por la enseñanza bíblica. Pueden encontrarse indicaciones bíblicas, por ejemplo, acerca de la entrega de ofrendas y diezmos como un acto de adoración. No es solo un aporte monetario para una buena causa. Y al hacerlo reconocemos a Dios como la fuente de todas las bendiciones y finalmente como el dueño de todo. Y ese es un concepto básico de la mayordomía. En el sistema del diezmo, por ejemplo, Israel debía honrar a Dios, debía expresar su temor en el sentido de reverencia, respeto hacia Dios, a través de sus diezmos, por ejemplo. Pasaje de Deuteronomio 14:23 dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre,
el diezmo de su grano, de su vino y de su aceite, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganancias, de tus ganados, perdón, en este contexto así pastoril del Antiguo Testamento. Y entonces termina diciendo para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Es decir, el hecho de poder brindar a Dios cosas tan concretas como el diezmo, o las primicias, o los productos de la tierra en ese caso, era una forma de aprender esa necesidad de vivir en una relación con Dios que se llama de temor o de reverencia. Pasaje que me gusta mucho porque habla de la entrega de las primicias, en este caso en el contexto también del Antiguo Testamento. Esas primicias, según Deuteronomio 26:10, eran entregadas al mismo tiempo que se expresaba un acto de adoración. Ahí está el texto. Ahora he aquí he traído las primicias, iba a decir el hebreo en la presencia de Dios. He aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Está el reconocimiento de la dádiva de Dios. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. O sea, presentar, depositar, poner las ofrendas allí y adorar eran parte de la misma experiencia. Por eso David hace una invitación muy oportuna de asistir a la presencia de Dios presentando también las ofrendas. El Salmo 96, un salmo típico en este sentido, versículo 8, dice: vengan a los patios de su templo y traigan sus ofrendas, adórenlo como Él se merece. Sí, venir al santuario, traer ofrenda, adorar a Dios son parte de una misma experiencia y están íntimamente relacionados. Como decíamos en el texto inicial, los bienes y las primicias deben honrar a Dios, y tenemos ejemplos bíblicos, incluso hasta de los evangelios, como aquel episodio de los sabios del Oriente que vinieron ante el niño Jesús y traían presentes. Eso siempre fue parte de la devoción en todas las culturas, diría yo, en este sentido. Así que aún Pablo enseñó que los donativos glorifican a Dios. Hay un texto muy interesante donde dice: porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, cuando estamos ayudando a otros, incluso cuando estamos recogiendo ofrendas o colectando bienes para ayudar a otros, al mismo tiempo estamos provocando la gratitud hacia Dios. Es decir, la dádiva simboliza y materializa nuestra propia entrega. Entonces forma parte de la adoración en un contexto de amor, de alabanza, de servicio. Forma parte de aquello que define lo que la adoración es decir, la respuesta de la criatura agradecida al Dios que es el creador, sustentador, redentor de todas las cosas. Y por supuesto, desde aquí la Universidad Adventista del Plata, en relación a nuestra tarea en el Centro de Investigación White, no podría terminar sin invitarlos a leer un libro realmente extraordinario en relación con la administración de todos nuestros bienes, de todos nuestros recursos, en relación con la mayordomía, que es precisamente de Elena G. de White, Consejos sobre la mayordomía cristiana. Deseo entonces para todos las mayores bendiciones de Dios en este sentido.